días. Vamos a tener tiempo con la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, ya no debería decirlo, pero el libro de Ageo, que hemos comenzado a estudiar. Ageo, capítulo 1. Domingo pasado hemos hecho la introducción al libro de Ageo. Y hoy vamos ya a meternos en el libro propiamente dicho, Ageo capítulo 1, y vamos a estar leyendo todo el capítulo. Versículo 1 al versículo 15. Ageo, capítulo 1. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la voz del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oramos. Amado Dios, venimos ante ti a pedirte tu ayuda, de tu gracia, pedirte que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros ojos, que tú abras nuestra mente para poder comprender tu palabra en esta mañana, Señor. Que tú nos ayudes con nuestra incredulidad, nos ayudes, Señor, a entender que es tu palabra, que cuando tu palabra se expone eres tú hablando, Señor, y queremos en esta mañana someternos a ella, someternos a tu voluntad revelada en tu palabra. Señor, pedimos de tu ayuda, pedimos que tú nos ayudes con nuestra incredulidad, con nuestro corazón,
con las distracciones, Dios, y podamos en tu gracia ahora estar enfocados en ti. Y también te pedimos, Señor, por los que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú tengas misericordia, Señor, y los salves, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A veces tenemos conversaciones con nuestros hijos que nos hacen pensar, nos hacen retumbar ciertas cosas en nuestra mente. Una de ellas es cuando Cami me dice, me aburro, papá, es que me aburro. Déjame hacer tal cosa, no puedes. Es que me aburro, papá, me aburro. Yo le digo, bueno, a veces es bueno aburrirse, está bien. Pero eso resuena en mi mente porque no estamos acostumbrados a aburrirnos. Esa es la verdad. Claro, ella tiene la limitación que nosotros la limitamos en ciertas cosas. Y quizás nosotros no tenemos limitaciones. Entonces, nos cuesta aburrirnos. Estamos en el supermercado, empezamos a mirar estados de WhatsApp, empezamos a buscar en internet algo. Si vamos a algún lado y nos hacen esperar, sacamos los celulares. Si nos vamos de viaje, nos descargamos películas, series en nuestro celular y vamos mirando. Todo el tiempo tenemos, incluso hace unos años atrás, vos querías mirar una película y si no estaba la película que te gustaba, fuiste. Hoy por hoy podés, casi que no hay prácticamente posibilidades de aburrirnos. Todo el tiempo nos están entreteniendo. Y lo más preocupante de todo esto es que con esa falta de aburrirnos y esa falta de tener momentos de quietud, nos han quitado la capacidad de pensar, nos han quitado la capacidad de reflexionar. Muchos hombres de Dios, cuando leemos sus biografías, ellos iban caminando de un lugar a otro y pensaban, reflexionaban. Muchas de las enseñanzas de Jesús, ¿cómo son? Cuando van caminando, ¿no? Jesús sale del aposento alto, va a caminar al monte de los olivos, y ahí tenemos Juan 15. Y el Señor Jesús enseñando, y muchas de sus enseñanzas eran en esos contextos. Hombres de Dios leemos, ¿no? que iban de un lado al otro y en sus caballos, en sus caminatas, pensando, orando, reflexionando. Pero hoy ya no, porque vamos en el auto y vamos escuchando la radio, música, hablando por el altavoz del auto, lo que fuese. Y no tenemos momentos de quietud, momentos de reflexión. Y eso trae consecuencias a nuestra vida, por supuesto. Necesitamos nosotros recuperar la capacidad de leer, reflexionar, lees un libro y pensás, escuchás una predicación y pensás, reflexionás, y vas tratando de meditar. Por eso hacemos los domingos, los miércoles lo que hacemos. Tratamos de repasar el sermón del domingo porque no queremos solamente predicar y que sea como, bueno, pasó un tren, ¿no? Pasó el barco y ya está. Sino que pensemos, reflexionemos, tratamos de hacer preguntas reflexivas. Porque necesitamos recuperar la capacidad de reflexión. Necesitamos por momentos parar y pensar cómo estamos viviendo, pensar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra comunión con Dios. Y básicamente esto es lo que hace este texto. En este texto vamos a ver, en este pasaje, en Ageo capítulo 1, vamos a ver que justamente Dios, por medio de este texto, Dios nos llama a examinar justamente, a reflexionar, a pensar cómo está nuestra relación con Él. Dios nos llama a examinar cómo está nuestra relación con Él. Y vamos a ver en este texto tres formas en las que debemos reflexionar en cómo está justamente nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Él. Y lo primero que notamos es que Dios nos llama a examinar cómo está nuestra comunión, nuestra relación con Él. En primer lugar, exhortándonos a que pensemos si estamos viviendo de manera egoísta. Exhortándonos, Dios nos va a exhortar en primer lugar justamente a que pensemos, a que reflexionemos si estamos viviendo de manera egoísta. Versículos 1 al 4. Noten conmigo ahí, por favor, en el versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ya hay algo que nos tiene que llamar la atención cuando vemos la profecía de Ageo, es que cuando nosotros miramos la profecía de los profetas, tanto en el exilio como antes del exilio, suele decirse, vino palabra de Jehová en el reinado de ¿no?
Isaías, en el reinado de Usías, y nombra a los reyes de Judá. En el reinado de tal, reinado de tal. Pero llegamos al libro de Ageo y no nombra un rey judío, nombra un rey pagano. Nombra a Darío, rey de Persia. Ya es algo que nos llama la atención, lo cual nos da a entender que, como ya hemos explicado, Israel se encontraba en el tiempo de los gentiles, lo que dice el Señor Jesús en Lucas. Porque no hay un rey judío, hay un rey pagano acá. No es en el reinado de Usías, no es en el reinado de Joacim, etcétera, sino en el reinado de Darío. ¿Quién es Darío? Bueno, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, o como ya hemos explicado el domingo pasado, cuando vemos cómo Israel retorna a su tierra, vemos que el decreto de que Israel pueda retornar a su tierra lo da Ciro, rey de Persia. Ciro es quien conquista Babilonia. Y una de las cosas que él hace es permitirle a Israel volver a su tierra. Y los judíos debían retornar a su tierra y reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y empezar a construir su vida religiosa, su adoración a Dios. Pero ya nos llama la atención que ya no dice en el reinado de Ciro, sino en el reinado de Darío. Y cuando estudiamos un poco la historia, vemos que Ciro reinó hasta el año 530, luego vino su hijo Cambises, que reinó hasta el año 522, y luego de que Cambises muere, se levanta alguien diciendo que era el hermano de Cambises, un impostor, y Darío lo vence y toma el trono en el 522. Y acá dice que es en el segundo año del rey Darío, o sea, estamos en el 522, Darío toma el poder, estamos en el año 520. 520 antes de Cristo, exactamente, dicen los estudiosos, a fecha de hoy, sería en el 29 de agosto del 520. 29 de agosto del 520. Pero el decreto de Ciro fue en el año 539 aproximadamente. Así que han pasado muchos años. Y el templo no estaba construido. Lo cual nos permite ver la dureza del pueblo, por supuesto. Pero también, si bien hay aspectos negativos, también empezamos a ver lo que se llama la esperanza de Israel. Porque si bien pasaron muchos años y todavía el templo no había sido reconstruido, empiezan a haber elementos que nos muestran que Dios estaba con el pueblo. Bueno, que ellos hayan vuelto a su tierra es un elemento. Pero también aparecen dos personajes importantes acá. En primer lugar, se nombra a Zorobabel. Zorobabel, hijo de Salatiel. Bueno, ¿quién es este Zorobabel? Bueno, este Zorobabel es hijo o nieto de Jeconías o Joaquín. ¿Y quién es Jeconías o Joaquín? Es un descendiente de David. Leemos en Primera Crónicas, capítulo 3, versículo 17, dice: y los hijos de Jeconías, o Joaquín, es la misma persona, los hijos de Jeconías, y los nombra: Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Sensasar, Jecamías, Josam, Nedavías, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. Y cuando vamos a Mateo y rastreamos la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 12, dice: después de la deportación de Babilonia, en este momento, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Bueno, en algunos textos dicen que es hijo de Pedaías, en otros de Salatiel. Básicamente los estudiosos dicen que probablemente Salatiel murió sin dejar hijos y Pedaías, su hermano, por la ley, tenía que casarse con la esposa de su hermano y dejar descendencia. Entonces, ¿el primer hijo de quién era? Del difunto. Entonces algunos dicen, bueno, en realidad probablemente Salatiel no dejó descendencia, Pedaías se casó con la mujer de Salatiel y tuvo a Zorobabel. Entonces, en un sentido es hijo de Salatiel por la ley, pero en otro sentido es hijo de Pedaías, digamos, las dos cosas. Pero lo importante en todo esto es que si el Mesías, ¿del linaje de quién tenía que ser? De David, del linaje de David. Y vemos que la deportación pasa, pero hay un elemento importante acá. Dios va a cumplir su promesa.
Y aparece un hombre, Zorobabel, que es gobernador. Ya no es rey, porque por supuesto los judíos estaban bajo los persas, pero es quien dirige al pueblo. Así que los judíos empiezan a tener la esperanza mesiánica. Hay un descendiente de David que está conduciendo al templo y aparece el sumo sacerdote, Josué. No sabemos mucho de él. Sabemos que su abuelo fue asesinado por Nabucodonosor. Así que empieza a haber esperanza acá. Tierra, ¿qué dijimos de los elementos? Tierra, templo y descendencia. Y acá empiezan a aparecer estos tres elementos. Tierra, porque ellos volvieron a su tierra. Descendencia, porque está Zorobabel. Y debería estar el templo, pero no estaba todavía. Y por eso Dios los exhorta al pueblo. Dios le exhorta justamente a que ellos reconstruyan el templo. Pero así como lo vemos antes del exilio, también lo vemos luego del exilio. Y es el corazón duro de este pueblo. Noten el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, a pesar de que estaban todos los elementos, tenían al sumo sacerdote, tenían al descendiente de David, tenían la tierra, tenían el templo, pero este pueblo está endurecido. O sea, tenían el templo, tenían la capacidad de reconstruir el templo, tenían los materiales, porque cuando los envían, cuando Ciro da el decreto para que vuelvan, les da materiales. Ellos tenían todo. Descendiente, sacerdote, deberían tener el templo, pero no estaba el templo todavía. Pero, ¿por qué no estaba el templo? ¿Por qué estas personas se excusaban? Noten la frase ahí, dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué repite dos veces el tiempo? Bueno, algunos estudiosos piensan que la primera frase es lo que el pueblo decía, y la otra frase lo explica. O sea, ¿qué decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo, como el eslogan. No ha llegado aún el tiempo. No es la voluntad de Dios, diríamos en nuestro tiempo. No, es como un eslogan. Y luego el profeta explica. ¿Qué quiere decir que no ha llegado el tiempo? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Acá Geo habla de Jehová de los ejércitos, lo cual es una expresión para hablar de la soberanía de Dios. El Dios soberano está diciendo que este pueblo no quiere reconstruir el templo. Noten que vemos que hay algo que está mal, porque no dice mi pueblo, sino este pueblo. Esa frase la vemos varias veces. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, tu pueblo, como que ya se desentiende el pueblo. No es mi pueblo, es este pueblo. O sea, hay algo que no está bien. No está bien. No está bien que ellos no hayan reconstruido el templo. Pero ellos se excusan. Los judíos están pensando que está bien que no hayan reconstruido el templo. Es correcto. Noten lo que ellos dicen. No ha llegado aún el tiempo. Acá no es una cuestión de si tenemos o no tenemos que reconstruir el templo. Si ellos dirían, el templo no lo vamos a reconstruir, ya eso prendería una luz roja impresionante, porque ¿cómo que no vamos a reconstruir el templo si Dios nos mandó a reconstruir el templo? No, el templo hay que reconstruirlo, no hay duda de eso. Y un judío diría en ese momento, no hay duda, el templo es fundamental, claro que es fundamental. Pero todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Obvio que tengo que ir a la iglesia, ya lo sé. Pero más adelante. Todavía no. Todavía no es el tiempo, más adelante. Ya sé que tengo que leer la Biblia. Todavía no. Ya sé que tengo que volver al Señor. Todavía no. Más adelante. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el momento. Ya sé que tengo que servir al Señor. Todavía no. Más adelante. ¿Se dan cuenta? Es una excusa. Es una excusa. Ellos están diciendo no es el tiempo todavía. Somos muy piadosos, todavía no es el tiempo. Ahora, ellos tenían excusas. Vamos a hacer excusas que uno diría, wow, qué piadosos. Podría ser una referencia no clara, pero podría ser una referencia a que no es el tiempo porque estamos mal económicamente, como vamos a ver después, ¿no? Parece que estaban pasando un momento de necesidad, porque los jornaleros cobraban saco roto, no había sequía, o sea, un momento de necesidad. Y podría ser que estas personas digan, todavía no es el tiempo, primero tenemos que ocuparnos de nuestra familia. Primero tenemos que sembrar y una vez que
mejoremos económicamente, ahí reconstruimos el templo. Y uno diría, wow, qué piadoso. Claro, la Biblia dice que la familia es prioridad. Y diría, wow, qué piadoso. Quizás podía ser que no es el tiempo por el contexto político. Hace 2 años asumió Darío. No sabemos todavía la política de Darío con respecto al templo, no la sabemos. Así que esperemos. Esperemos un poco y quizás más adelante. Quizás podrían ser excusas teológicas. Recuerdan que en el libro de Ezequiel, al final él da medidas del templo. ¿Recuerdan? Él da ciertas medidas. Y podría ser que los judíos digan bueno, todavía no tenemos el dinero ni nada para construir eso, así que todavía no. Más adelante, esperemos tener los recursos. Podía ser que Jeremías dijo que iba a estar 70 años en el exilio, ¿recuerdan? Pero 70 años ¿desde cuándo? ¿605, el primer exilio, o 586? Y si ahora construimos el templo y no pasan los 70 años y estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, todavía Dios no envió ningún profeta a decirnos nada. Quizás todavía no es el tiempo. Suena lógica las excusas, ¿no? Porque así razonamos nosotros. Así razonamos. Primero voy a terminar mi carrera. Cuando termine mi carrera, ahí me sirvo a full al Señor, pero primero tengo que terminar mi carrera. Primero quiero consolidar mi matrimonio. Así que, como una vez nos aconsejaron con Bani, y menos mal que nos hicimos el consejo, tómense un año sabático. O sea, no sirvan al Señor, nada. Dedíquense a vivir para ustedes, para consolidar el matrimonio. Así que, todavía no, recién me casé, voy a esperar unos años, y más adelante voy a servir al Señor. Todavía mis hijos son chicos, todavía no, más adelante. Si no trabajo los domingos, no puedo darle de comer a mi familia. Bueno, podrían ser razones lógicas, pero cuando uno empieza a escarbar, te das cuenta que la persona ama su carrera en realidad. Su carrera es su ídolo. Y en realidad no le interesa servir al Señor. Es verdad que tiene que criar hijos y es un esfuerzo. Y no quiere esforzarse. En realidad se casó no para servir al Señor, sino para cumplir su sueño de estar casado. En realidad, no es que si no trabajo el domingo no tengo tiempo para comer. No tengo plata para comer. Es que no quiero achicar mi presupuesto. Excusas. Algo similar dice Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y noten por qué lo envía a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo sentir, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y noten lo que dice en el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué? O sea, te lo tengo que enviar a Timoteo. En realidad me sería útil quedarme con Timoteo y mandarle a otros. Pero no puedo mandar a otros. ¿Por qué? Porque no tengo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estas personas, los judíos, estaban metiendo excusas. Hay situaciones donde realmente uno necesita atender y hay situaciones que nos limitan para servir al Señor, por supuesto. Eso es real. Hay ciertas situaciones, pero en este caso nos damos cuenta que son excusas. A veces vos hablas con la persona y empezás a indagar sobre ciertas cosas y te das cuenta que son excusas. Y en este caso nos damos cuenta que son excusas, que no había piedad. O sea, las excusas podían parecer piadosas. Hay que esperar que el Señor envíe un profeta, hay que ver tal cosa. Pero nos damos cuenta rápido de que son excusas por lo que dice el versículo 3. Noten conmigo el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo. ¿Se dan cuenta? No es el tiempo, dicen ellos. Pero no tengan el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Pareciese que la mayor excusa era económica. No es que estamos mal económicamente y primero tenemos que construir, sembrar, esperar, que tenga la cosecha y después lo vamos a hacer. Pero vemos que esto es una excusa porque Dios les dice, sus casas están lujosas. Repite 2 veces para vosotros, es para vosotros, para vosotros. Quizás da a entender de que quiere enfatizar de que ellos estaban viviendo para sí mismos. Cuando era servir al Señor, no movían un dedo. Cuando era vivir para sí mismos, se mataban.
Hay, no sé si 2 palabras, quizás más, pero hay una palabra que se suele utilizar para templo, que no es la que usa acá. ¿Y por qué hay un juego de palabras acá? Está hablando de, algunas versiones lo traducen templo, pero es mejor traducirlo casas. ¿Por qué? Porque justamente hace ese contraste. Es para, o sea, mi casa, no dice mi templo, mi casa está desierta y sus casas están llenas de lujos. Esta palabra artesonadas se usa para hablar del templo de Salomón o del pórtico de Salomón. Dice en Primera de Reyes 7:7. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, Salomón, el pórtico del juicio, y lo cubrió, noten, lo cubrió de cedro del suelo al techo. Parece que eso es artesanal, es cubrir una casa de madera. Es dejarla, pero 10 puntos. O sea, ellos tenían sus casas no terminadas, ultra terminadas, súper lujosas. Pero no tiene contraste. Y mi casa está, dice, desierta. O sea, no es que ellos tenían sus casas súper lujosas y la casa de Dios no estaba tan lujosa. No, el contraste es abismal. Sus casas estaban artesonadas, pero la casa de Dios estaba desierta. Esta palabra desierta se usa, por ejemplo, en Ezequiel 36:35. Dice, estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas. O sea, habla de algo devastado. Imagínense, luego de 16 años de haber puesto los cimientos, haber pasado 16 años con materiales que no duran lo que duran hoy, por supuesto. ¿Cómo podría estar eso? Destruido. Pero al mismo tiempo sus casas estaban llenas de lujo. Esto es muy paradójico porque es lo contrario a lo que dice David. Cuando David quiere construir el templo, que no lo va a hacer, lo hace su hijo, Salomón. Pero noten lo que dice David en 2 Samuel 7:2. Dice, dijo el rey David, ¿no?, al profeta Natán, mira, ahora yo habito en esta casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, lo que dice David es contrario a lo que dicen ellos. Le dice al profeta Natán, ¿cómo puede ser? Yo vivo acá en este lujo y la casa de Dios entre cortinas, no puede ser. Yo quiero construir un templo. Un templo para Dios. Bueno, Natán le dice, bueno, pero vos no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Porque vos has derramado mucha sangre. Pero, ¿se dan cuenta? El contraste acá, ellos estaban ensimismados, viviendo para sí mismos. A ellos no le importaba a Dios, no le importaba su obra, pero todo recubierto de piedad. O sea, de vuelta, ellos no es que decían, no vamos a construir el templo. Acá hay una piedad, está bien, claro hermano, yo entiendo, pero tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Tenemos que esperar, oremos por esto, y mientras no hagamos nada, mientras sigamos viviendo para nosotros mismos. Tenés que cambiar tal cosa, hermano. Bueno, déjame que orar por eso. No ores. Orá, pero cambialo. Hacé lo que tenés que hacer. No puedo leer la Biblia. No tengo tiempo. Y cuando indagas un poquito, se pasa 2 horas en redes sociales. Bueno, aunque sea, pasate 1 hora en redes sociales y 1 hora en la Biblia. No tengo tiempo para leer la Biblia, pero mi partido de fútbol no me lo pierdo. No tengo tiempo para servir al Señor, pero mi serie favorita no la dejo de ver. Tengo que trabajar los domingos porque no llego a fin de mes. Pero me compro ropa todos los meses. No voy a la iglesia porque no me siento bien. Pero a la noche me invitan a comer un asado y voy. No es el tiempo. No tengo tiempo. Por supuesto, hermanos, acá debemos entender que hay situaciones, por supuesto, hay situaciones de enfermedad, hay situaciones donde uno debe restringir ciertas cosas, por supuesto. Eso es una realidad. Pero debemos ser sinceros. Y por eso pienso lo que dice acá, ¿no? Es un llamado a examinar. Porque yo veo que tal persona hizo tal cosa, que eso, leemos, no sé, tal hombre dejó tal cosa por servir al Señor, y yo digo, yo tengo que hacer lo mismo, pero quizás mi situación no es la misma que la de él. Entonces, debemos examinar. Debemos examinar si hay excusas. De vuelta, yo creo que ningún creyente va a decir, yo no quiero servir a Dios, quiero vivir para mí mismo. No creo que un creyente diga eso, así de manera tan sincera. Pero así lo hacemos y nos excusamos. No es el tiempo todavía, no es el tiempo. Pero cuando lo hagamos, hermano, estamos demasiado consumidos nosotros mismos. Demasiado viviendo para nosotros mismos.
Así que así estaban los judíos, viviendo para sí mismos. Ahora uno lee esto y siempre nos ponemos del lado más débil y decimos, bueno, pobres, quizás no se dieron cuenta, quizás fue ignorancia, quizás es como que se les pasó. Pero parece que no es el caso. Parece que no es el caso. Parece que esto no es por ignorancia. Así que dijimos que Dios nos llama a reflexionar como estamos viviendo. En primer lugar, Dios nos llama a examinarnos, nos exhorta a examinarnos si estamos viviendo de manera egoísta. Hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Realmente son excusas? Podemos meter excusas miles. Si yo le digo a alguien, no tengo tiempo para la Biblia, bueno, ¿qué me va a decir la persona? Está bien. Pero tengo que pensar si realmente no tengo tiempo. O es una excusa. Pero en segundo lugar, Dios nos llama a reflexionar sobre nuestra situación. No solamente a examinar sobre si estamos viviendo, sino sobre nuestra situación. Y por eso decimos que ellos no estaban actuando por ignorancia. Dios nos llama en segundo lugar a reflexionar sobre nuestra situación, versículos 5 al 11. Noten versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo mismo repite el versículo 7, noten. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Este es el primer imperativo del texto. Y es meditar, quiere decir reflexionar, considerar, pensar bien. Miren su situación. O sea, piensen sobre lo que les está pasando. Noten su situación en el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos están metiendo excusas y nos damos cuenta que son excusas por lo que dijimos antes y nos damos cuenta que no es ignorancia por lo que les estaba pasando. Dios le está diciendo, piensen un poco, mirá tu situación. Ahora, todo lo que se cita acá, le cita Ageo, tiene que ver con el pacto mosaico. O sea, no son cosas al azar, no son cosas al azar. Son las bendiciones y maldiciones del pacto mosaico. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio 28:38, noten. ¿Qué pasaba si el pueblo de Dios se apartaba? Noten lo que dice Deuteronomio 28:38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Noten lo que dice el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Se dan cuenta? Las maldiciones de Deuteronomio. Porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Levítico 26:26. Leo la parte final. Comeréis y no os saciaréis. Levítico 26:26. Comeréis y no os saciaréis. Exactamente lo que dice este texto. Coméis y no os saciáis. O sea, acá esto no es la teología de la retribución, que si a vos te pasa algo malo es porque estás en pecado. Si te enfermaste, estás en pecado. Si te echaron del trabajo, estás en pecado. Si estás mal económicamente, estás en pecado. No se trata de eso. El punto acá es que ellos no tenían que adivinar. A veces nosotros adivinamos, ¿no? Esto que me pasa es porque estoy en pecado y no sabemos muy bien. En este caso ellos no tenían que adivinar. Era muy sencillo. Porque no era algo que les pasaba a ellos de manera individual. Y eso tiene que ver las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio. No son bendiciones y maldiciones individuales, sino nacionales. Y acá el punto no es a una persona que le va mal. Acá es a la nación que le va mal. Lo cual nos da a entender que si ellos abrían las Escrituras y examinaban lo que les pasaba a la luz de la Biblia, ellos se iban a dar cuenta que Dios no estaba contento con ellos. Noten el versículo 10, por favor. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y cuando nosotros leemos Amós, escribió antes, Amós capítulo 4, versículo 6, dice,
os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la parte en la cual no llovió se secó. Y al final dice, y no volvís a mí. Ellos debían pensar. Es obvio lo que está pasando. Es lo que dijeron, lo que dice Dios en Deuteronomio, en Levítico. Es lo que los profetas profetizaron, es lo que Amós dijo antes al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían que abrir la Biblia, tenían que pensar un poco, tenían que examinar. Che, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué sembramos y no recogemos? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice la Biblia? Y pensar un poquito. Bueno, quizás, ahora mirando lo que la Biblia dice, me doy cuenta que es porque estamos en pecado, porque no estamos construyendo el templo, no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿cómo encaja esto con el tema de las casas artesonadas? Bueno, probablemente las casas artesonadas no las tenía todo el pueblo. Lo más probable es que lo tenían los líderes. Y por eso también se dirige a Zorobabel y a Josué. Probablemente las casas artesonadas, no sé si la de ellos específicamente, pero como pasa, ¿no? En la mayoría de las naciones, y sobre todo en las naciones muy pobres. Todo el pueblo es muy pobre, pero hay 3 o 4 que son muy ricos. Bueno, parece que acá los líderes vivían en lujos, y el pueblo estaba pasando hambre. Y eso debería hacerlos pensar y reflexionar. Y ellos debían pensar de que eso que le estaba pasando era porque Dios lo estaba mandando. Noten el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas, y noten lo que dice. Y yo, ese es Dios, y yo lo disiparé en un soplo. O sea, Dios quiere dejar claro acá. Todo esto que les pasa es porque yo se lo estoy mandando. A veces nosotros decimos, ¿no? Dios no tiene nada que ver con eso. No, sí, acá dice, sí, yo tengo que ver con esto. A ver, o sea, tenemos los dos extremos, ¿no? La teología de la prosperidad, donde si vos estás bien con Dios, vas a manejar un Ferrari y tener 5 casas, ¿no? La teología de la prosperidad. Y después está el otro extremo, ¿no? El del amor de Dios. Y todo lo malo que te pasa, Dios no tiene nada que ver. Y te enfermaste, Dios no tiene nada que ver. Y Dios no tiene nada que ver. Y te pasó esto mal, Dios no tiene nada que ver con nada, ¿no? Como que Dios no puede permitir que, digamos, parar ningún mal, ¿no? Sino que todo lo que te pasa, Dios no tiene nada que ver. Pero me encanta el texto. Dios está diciendo, sí, yo lo hice. Yo lo disipé. Todo esto que está pasando no es casualidad, ¿eh? Yo detuve la lluvia. Por eso, si bien, por supuesto, nosotros no podemos salir de Deuteronomio 28:29 y decir, esto es para nosotros, de manera directa, pero sí hay una realidad, nos dice Hebreos, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No es que cada cosa que nos pasa es el juicio de Dios, de ninguna manera. En Juan capítulo 9, cuando Jesús va a sanar al ciego y los discípulos ven al ciego, le dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que nazca ciego? Y Jesús le dice, no, ni este ni sus padres. Es para que la voluntad de Dios se cumpla, nada más. No siempre que nos va mal quiere decir que estamos, digamos, que estamos en pecado, por supuesto. Pero sí, hermanos, debemos pensar, debemos examinar. Mi casa es un caos, nos va todo mal, no sé, mi matrimonio es un caos, mi crianza es un caos, todo nos va pésimo, pésimo, pésimo. Y cuando te preguntan, ¿estás orando? ¿Estás buscando al Señor? No lo estoy haciendo. Y bueno, reflexioná, pensá. ¿No será que habrá una conexión entre tu estado familiar y tu espiritualidad? Y tu espiritualidad, tu busca al Señor. ¿No será que habrá una conexión? Dice Bobby Bauman en uno de sus libros, Patrimonio Espiritual, me encanta. Él dice, hacemos ídolos a nuestros hijos. Y luego cuando nuestros hijos se postran delante de esos ídolos, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ahora mi hijo tal cosa? O quizás hemos creado ídolos, dice él. No lo sabemos, podemos pensar. Pero de vuelta también tenemos que tener cuidado, porque no podemos aplicar la teología de la retribución que aplican los amigos de Job. Job, si a vos te pasa todo esto es porque estás en pecado, obvio. Es obvio, Job. Y ahí ellos empiezan a escarbar, ¿no? Hasta enganchar algún pecado. Y seguro esto, seguro lo otro, seguro. Y se tiran ahí a tirar dardos, ¿no? A ver si invocan algo. No, pero debemos pensar.
debemos pensar. Y aún pienso que debemos pensar, porque tal vez lo que nos está pasando es una posibilidad, no es causa directa de nuestro pecado. Y aún eso nos tiene que animar. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 12 que él tuvo un aguijón en la carne. ¿Por qué lo tuvo? ¿Por su pecado? No. Él dice para que no me exaltase sobremanera. Entonces él dice, bueno, y le dije al Señor que lo quitara a mí, y él dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, entonces me gloriaré en mis debilidades. Él pensó, reflexionó, y bueno, quizás vos pensás y decís, bueno, esto me pasa, quizás no es causa del pecado, pero quizás Dios quiere trabajar esto en mi vida, porque así ninguno de nosotros está glorificado todavía. Entonces todos tenemos cosas a trabajar. Entonces cuando hay una situación difícil pensamos y bueno, quizás no es causa de mi pecado, pero tal vez Dios quiera que aprenda esto, Dios quiera que aprenda esto otro, Dios quiere enseñarme esto. Como dice Pablo ahí, también en 2 Corintios 1, Dios nos consuela para que con el consuelo que Dios nos consuele podemos consolar a otros. Quizás estoy enfermo, no es por mi pecado, pero Dios quiere usarlo para mi santidad, y quizás Dios quiere usarlo para que yo pueda ayudar a otro hermano. No es que siempre es causa de pecado, pero necesitamos pensar, sí necesitamos pensar, sí necesitamos examinar, sí necesitamos, cuando vienen situaciones difíciles, reflexionar por qué pasa esto. Pero no reflexionar tratando de adivinar, ¿no? Pues como bueno, a ver si en algún día, no sé, no tengo para comer, a ver si algún día no oré antes de la comida, y no se trata de eso. Sino se trata de examinar cómo estamos viviendo, y examinar cómo está mi tiempo con el Señor, cómo está esto. Bueno, quizás llegamos a la conclusión, bueno, estoy obviamente a pesar de mis pecados, ¿no? Estoy buscando al Señor. Bueno, quizás Dios quiere que lo conozca más, ¿no? Pero necesitamos pensar, no podemos seguir. Nosotros a veces, contrarrestando la teología de la prosperidad, por supuesto, y la teología de la retribución, es como que todo lo que nos pasa a Dios nunca tiene nada que ver. Nunca tiene nada que ver. Bueno, quizás sí. No, siempre, ¿no? En un sentido siempre tiene que ver por el soberano, ¿no? Pero estamos hablando de que Dios mande algo de manera directa por causa de nuestro pecado. Y puede ser porque eso lo dice Hebreos. Dios es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Necesitamos pensar. Pero en el caso de ellos, era obvio que era por el pecado. Dice el versículo 9, ¿no? Por cuanto mi casa, yo le mando todo esto porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y noten el contraste. Mi casa está desierta, pero ustedes corren a sus casas. Lo cual nos da la idea de que cuando él servía al Señor, y hoy no puedo ir porque me pinché con un alfiler y me tuve una curita y no puedo ir. Pero me quiero una gamba jugando al fútbol y voy a trabajar, me llaman para hacer una changa. ¿Cuánta plata hay? Tanto. Bueno, voy igual. Y el yeso me lo corto y me pongo cualquier cosa y voy, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Ustedes corren a sus casas. Cuando se trata de sus beneficios, hay 15.000 horas trabajo. Si me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar porque me pagan tanto, lo hago. Pero si me tengo que levantar 20 minutos antes para leer la Biblia, no lo voy a hacer. Y Dios los confronta, versículo 8. Subid, no tenés hay 4 imperativos. Los 2, meditad, que ya dijimos. Versículo 8, subid, ese es el otro imperativo. Subid al monte y traed madera, y acá está el 4.º imperativo. Reedificad. Versículo 8, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios los está confrontando. Y algunos comentaristas, no sabemos si es así o no, pero algunos estudiosos dicen algo llamativo que puede ser que según Esdras capítulo 3 versículo 7, Dios les proveyó todo lo que necesitaban para el templo. Dicen en Esdras 3:7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea, parece que ellos tenían madera, pero ¿qué pasó con la madera? Bueno, algunos estudiosos dicen quizás se lo quedaron, quizás no solamente la madera, quizás todo lo que le dieron. Algunos piensan que esto de traer madera puede ser específicamente madera, porque todo lo demás lo tenían, o puede ser una expresión literaria que quiere decir
el sinécdoque, que es que vos decís algo para representar un todo, ¿no? Decís, no tengo pan, bueno, que no tengo pan nada, ¿no? No tengo techo, bueno, no es que te falta el techo, no tenés ni pared ni nada, no tenés nada, pero usás una expresión, ¿no? Una cosa para representar el todo. Bueno, uno dice acá, bueno, no tenemos madera, quizás no tenían solo, no es que le faltaba madera solamente, le faltaba todo. Bueno, el punto no es qué le faltaba, el punto es que ellos no estaban construyendo y quizás todo lo que tenían se lo habían gastado. Y por eso Dios les dice, subid, y me encanta, subid al monte y traed madera. Noten que Dios, y esto lo vemos varias veces en la Biblia, Dios no les dice arrepiéntanse. Dios no les dice que se arrepientan. Dios les da el resultado del arrepentimiento. Lo mismo vemos, por ejemplo, cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿y qué haremos? El que tiene 2 túnicas, denle una al que no tiene. ¿Qué está haciendo ahí? Le está diciendo los resultados del arrepentimiento. O sea, podría haberle dicho arrepiéntanse. ¿Y arrepentimiento qué implica? Que busquen los materiales y reconstruyan el templo. O sea, a veces la Escritura hace varias veces eso. En lugar de decirle al joven rico, arrepentite y cree en mí, ¿qué le dice? Andá, vendé todo lo que tiene, dá a los pobres y seguime. Bueno, el resultado del arrepentimiento. Este joven rico amaba el dinero. Bueno, si vos, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? En vez de decirle arrepentite y cree en mí, le da los resultados. Bueno, andá, vendé todo lo que tenés, si estás arrepentido. Porque a veces decimos a la persona, arrepentite, si estoy arrepentido. Bueno, dejá tal cosa y volvete al Señor. No, está bien, gracias. No está arrepentido en realidad. Bueno, acá Dios le da los resultados. Si ustedes están arrepentidos, van a ir al monte, hagan esto. Y busquen madera y reconstruyan. Y dice Dios, ¿no? Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le dice, arrepiéntanse, yo lo voy a bendecir. Con otras palabras, ¿no? Arrepiéntanse, vayan al monte, busquen madera, ¿no? De vuelta, el pueblo pecó, fue al exilio, volvió al exilio, sigue en la misma situación, pero vemos la gracia de Dios, ¿no? Arrepiéntanse, busquen madera y yo voy a poner en ella mi voluntad. Yo voy a estar con ustedes. Dios les va a decir. Pero hay algo lindo en el libro de Ageo, y por eso es lindo predicar a Ageo. Porque pasa algo que no pasa en otros libros. Y es la respuesta del pueblo de manera inmediata. Dijimos que Dios nos llama a examinar cómo está nuestra relación con Él. 3 maneras en las cuales Dios nos llama a examinar nuestra relación con Él. Primero nos exhorta a examinar si estamos viviendo de la manera egoísta. En segundo lugar nos llama a reflexionar sobre lo que nos sucede en la vida. Pero en tercer lugar, y me encanta esto, en tercer lugar, nos persuade para que podamos obedecer. Obra en nosotros, podríamos decir de otra manera. Obra en nosotros para que podamos obedecer. Y esto es lo que pasa. Noten la respuesta del pueblo, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando nosotros leímos el domingo pasado, o leemos 1 Reyes 17, donde se cuenta el exilio de las tribus del norte, una de las características ahí es que Dios le dice, yo les envié profetas, no uno, plural, profetas, y ustedes no escuchan. Ahí vemos a Jeremías, una y otra vez, profetizándole al pueblo para que se arrepienta, y ellos no lo hacen. Queman los rollos, el rey quema los rollos, no lo hace. Pero noten acá, precioso, el pueblo de inmediato pasa lo que nos gustaría a todos que nos pase, ¿no? Le predicás a alguien y se convierte ahí, en instante, se arrepiente y eso es hermoso, y eso es lo que pasa acá. Pero me encanta, o le puse de esta manera, decir, Dios nos persuade, porque vemos que detrás de todo esto, de este cambio en el pueblo, está el obrar de Dios. Noten que lo primero que vemos, ¿por qué el pueblo cambia? Porque Dios le envía su palabra. Ustedes ven ahí, dice, y esto es un hermoso versículo para pensar, para reflexionar en que lo que hacemos acá, y lo estamos haciendo ahora, es predicar la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, Dios habla. Porque noten el texto, dice, que oyó el pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Noten que iguala la voz de Dios con la voz de quién? De Ageo. ¿Quién hablaba, Dios o Ageo? Los dos. Los dos. Porque Dios no hablaba del cielo. ¿Quién hablaba? Ageo.
Pero cuando Ageo hablaba, en realidad, ¿quién estaba hablando? Dios. Algunos estudiosos del hebreo dicen que esto podía traducirse la voz de Jehová, es decir, las palabras del profeta Ageo. Como que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Dios, el pueblo responde porque Dios obra, y cómo obra Dios en el pueblo, a través de su palabra. Lo primero que el pueblo hace, cuando Dios les está exhortando, lo primero que hacen es reconocer que lo que Ageo dice es la palabra de Dios. Y de vuelta, esto nosotros diríamos, bueno, es obvio, porque es un profeta, diríamos. Pero no es tan obvio, porque cuando los profetas antes del exilio iban y los exhortaban, ¿qué decía el pueblo? A vos no te envió Dios. Mentira, vos estás mintiendo acá. Vos no te envió Dios. Esto es mentira. Cuando iban los profetas decían, Dios dijo los babilonios los van a exterminar. Es mentira, Dios no te mandó a vos. Acá está el templo de Jehová. Nos estás mintiendo. Pero esa no es la actitud del pueblo acá. Sino el pueblo escucha la voz de Dios, reconoce. De vuelta, ¿no? Es pensando en nosotros. Lo que hace Ageo acá, en un sentido, es lo mismo que nosotros hacemos acá, ahora, en este momento. La única diferencia es que, bueno, Ageo tenía revelación directa de Dios, nosotros tenemos revelación directa de Dios, sino que estudiamos las Escrituras, pero cuando nosotros exponemos un texto, ¿quién está hablando? Bueno, si decimos lo que el texto dice, es Dios, es Dios. Y lo que el pueblo hace acá es lo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros a veces ponemos excusa, ¿no? A esa es la opinión del pastor. Eso es lo que el predicador piensa. Eso es lo que a él le parece. Pero el pueblo no hace eso, el pueblo se humilla, el pueblo reconoce que es la voz de Dios. Cuando nosotros explicamos las Escrituras y decimos, bueno, hermanos, acá Dios le está diciendo al pueblo que tienen que dejar de vivir para sí mismos. Nosotros también tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos. Bueno, es lo que la Biblia dice. La Biblia, y podemos citar, obviamente, no lo hacemos por cuestión de tiempo, podríamos estar acá toda la mañana citando textos donde la Biblia nos dice que tenemos que vivir para Dios. Citamos uno, Filipenses nada más. Podríamos estar muchos más. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Entonces, lo que el pueblo hace y lo que nosotros deberíamos hacer es, en lugar de poner excusas, la predicación es muy larga, muy aburrida, no tiene tantas transiciones, la idea central no es muy clara, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos hacer lo que el pueblo hace acá, se humilla delante de Dios, reconoce que lo que está diciendo es lo que Dios está diciendo y se quebranta. Tiembla delante de Dios. Esto es, bueno, no me voy a extender mucho de esto, pero esto es precioso pensar. Y de vuelta, ¿no? Nosotros lo miramos ahí y lo decimos, wow, mirá qué lindo, pero es lo que pasa cada domingo en cada iglesia donde se predica la palabra. Porque el que habla es su nombre, nosotros nos estamos acá y Dios nos habla del cielo. Bueno, es su nombre hablando, pero si el hombre está explicando, solamente explicando lo que la Biblia dice y mostrándonos cómo aplicarlo, bueno, es lo que Dios está diciendo. Y eso es lo que hacen los escritores del Nuevo Testamento, es lo que hacen con el Antiguo Testamento. Muchas veces dan un texto y luego lo aplican. Eso hace Pablo en 1 Corintios 10. Explica el Éxodo y luego dice, esto es para que ustedes no hagan tal cosa. Está haciendo eso Pablo, tomando la Biblia y explicándola y aplicándola. Y el pueblo se arrepiente y Dios los anima, versículo 13, noten. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿se dan cuenta? ¿No? Todo el tiempo es Dios hablando, pero siempre por medio del profeta. Y noten lo que Dios le dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. De vuelta, Dios los confronta duramente, muy duramente, ellos se arrepienten y acá viene el ánimo de Dios. Yo estoy con vosotros. Y esto es importante, hermanos. Nosotros lo tomamos sino más, diciendo, bueno, ¿qué tiene esto de wow, decir yo estoy con vosotros? Bueno, esto es importante porque de vuelta, ellos tenían que empezar a reconstruir el templo. Cuando nosotros leemos el libro de Esdras, había mucha oposición, muchísima oposición. Y ellos se preguntarían, ¿y si ahora comenzamos y nos matan? Ahora está el rey Darío, y si Darío no es como Ciro y nos manda a exterminar, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Porque, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le estaba pasando? Estaban al horno económicamente. Y si encima que estamos al horno económicamente, reconstruimos el templo, ¿qué va a pasar con nuestras cosechas? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Bueno, y ahí vienen estas palabras que cobran sentido. Yo estoy con vosotros.
Tranquilo, yo me ocupo de eso. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Una persona puede pensar, ¿no? Si confieso mi adulterio voy a arruinar mi matrimonio. No, vos confesalo. Dejá los resultados a Dios, vos confesalo. Si dejo de trabajar los domingos para congregarme, ¿qué va a pasar con esto? No, vos dejáselo a Dios. Tranquilo, vos hacés lo que vos tenés que hacer. Hacés lo que vos tenés que hacer. Si ahora le digo a mi cónyuge que tenía razón en tal cosa, ¿qué va a pensar de mí? No se va a querer someter, no va a querer... Bueno, vos tranquilo, vos hacés lo que vos tenés que hacer y confía en Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo. Porque cuando nosotros nos tenemos que arrepentir, surgen 1000 cosas en nuestra mente. Y si hago esto, y pero ¿qué va a pasar con otro? Y así nos pasa, no estás aconsejando a alguien que tiene que cambiar y empieza. Y esto y lo otro, y si cambio, y si... No, tranquilo, hacé lo que tenés que hacer. Dios va a estar con vos. Dios va a estar con vos. Si estás haciendo lo que el Señor dice, Dios va a estar con vos, tranquilo. Ahora, por supuesto, es importante aclarar. Cuando dice yo estoy con vosotros, y pensando sobre todo en nuestro tiempo, Dios no está con todas las personas en su sentido, está con sus hijos. Si vos no te has arrepentido de tus pecados, vos estás acá, no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Cristo para la salvación, no importa que vengas a la iglesia, Dios no está con vos. Si vos estás confiando en tus obras, en que sos una buena persona, en tu tradición, en lo que sea, pero no estás confiando en la obra de Cristo en la cruz, Dios no está con vos. Según Juan 3:19, Dios es tu enemigo. Según Efesios capítulo 2, sos hijo de ira. Dios no está con vos. Estamos hablando acá de personas en este momento que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y están cubiertos con la sangre de Cristo. La justicia de Cristo ha sido imputada en sus cuentas. Estamos hablando de esas personas. Y ahora esas personas están revestidas con la justicia de Cristo y han nacido de nuevo, pero están viviendo de una manera que no deben vivir y ahora quieren reacomodar las cosas que están mal y tienen dudas. Dios sí les dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Josué tiene que entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Y Dios qué le dice? Yo estoy con vosotros. Dios le dice a Moisés, andá, pero yo no estoy con vos. Si vos no vas conmigo, yo no me muevo. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo estoy con vosotros. Así que Dios envía su palabra por medio del profeta. Dios obra por medio de su palabra. Hermoso. Pero detrás de todo este obrar está Dios. Noten el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Quién se arrepintió? El pueblo se arrepintió. El pueblo temió. ¿Por qué temió el pueblo? Porque Dios obró. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, pasan 20 días desde el sermón que les da Geo hasta este momento, probablemente, por supuesto, porque hubo cosas que tuvieron que acomodar, ¿no? Si de vuelta vos decís, bueno, yo voy a dejar de trabajar los domingos. Bueno, quizás no dejes este domingo, está bien, no hay problema. Quizás tengo unos días, ¿no? Te tengo un mes, lo que sea, a acomodarte, ¿no? Depende de la situación. Bueno, tengo que cambiar esto. Bueno, hay cosas que son instantáneas, ¿no? Que yo, estás viviendo en concubinato, bueno, déjalo ahora, no en un mes. Ahora dejá de hacer eso. Pero en este caso quizás hay situaciones donde decís, bueno, tranquilo, que yo me doy cuenta que tengo que reacomodar mi familia. Hacelo. Pero bueno, no mañana quizás. O sea, planificá y luego arrancás. Bueno, parece que eso es lo que hicieron ellos. Planificaron todo, hicieron las cuentas y en 20 días comenzaron. Así que Dios, noten, Dios envía a Geo, Dios despierta al pueblo y Dios promete estar con ellos. Lo cual vemos dos situaciones. Dios le habla muy duro al pueblo. Dios no solamente le habla duro, Dios lo está disciplinando, le está dando sequías, le está haciendo que tengan hambre, que el jornalero cobre en saco roto. Dios está disipando todo lo que ellos hacen, Dios los derriba. Dios está contra ellos. Pero cuando ellos se arrepienten, la situación cambia. Completamente. Y Dios pasa de estar en contra de ellos a estar con ellos.
y Dios está obrando en ellos. Por lo cual, hermanos, creo que sé que nosotros tenemos dudas a veces. Cuando suena fácil decir hay que vivir para Dios. Es lo más fácil de decir, lo más sencillo. Y todos diríamos amén, ¿no? Pero cuesta tomar decisiones. Cuesta tomar decisiones. Escuchamos un sermón sobre, no sé, qué sé yo. Tenemos que orar más y todos decimos amén, hay que orar más. Mañana me pongo el despertador a las 4 de la mañana para orar. Sí lo hago un día. Sí lo hago. Y ya después se va la emoción. Bueno, acá no se trata de emociones, se trata de realmente tomar decisiones concretas. Y me encanta de vuelta que en vez de llamarlos a que se arrepientan, les llama a que se arrepientan, pero diciéndoles lo que el resultado del arrepentimiento hace. Por lo cual debemos examinar nuestras vidas. Debemos examinarlas. Debemos pensar. No, de vuelta, nosotros estamos muy quizás inmersos en nuestra rutina, en esto, en lo otro, pero debemos pensar. Che, si mi matrimonio va todo mal, ¿seré que estaré haciendo algo mal? Pero no tratando de adivinar, sino abriendo la Biblia, obviamente, ¿no? Abriendo la Biblia. ¿Será que estaré haciendo algo mal? ¿Será que hay algo que tengo que corregir? Quizás no, quizás simplemente decir, bueno, si todo esto me pasa en realidad es porque, bueno, yo te estoy siendo fiel. Amén. Y eso te va a animar a seguir siendo fiel. Buenísimo. O quizás no. Pero debemos reflexionar, hermanos. Debemos reflexionar si estamos viviendo para nosotros mismos o para el Señor. Debemos ver si son excusas las que metemos o no. Y lo lindo de todo esto es que cuando queremos cambiar, Dios está con nosotros. Y Dios nos ayuda. Y Dios obra para que podamos obedecerlo. Y ya lo hemos dicho, pero cuando vos cambiás algo, sentís que no hiciste nada. Porque así lo sentís. Te esforzaste, pero en realidad sentís que no hiciste nada. Y es porque Dios obró. Y eso es lo que Dios promete hacer acá. Ahora, déjame solamente decirte que si vos estás sin Cristo, tu situación es peor, como dije antes. Es mucho peor. Pero al mismo tiempo, lo que dice este texto es lo que va a pasar. Si vos estás sin Cristo, vos sos enemigo de Dios. La Biblia lo dice así. Dios está en contra tuyo. En Juan dice que la ira de Dios permanece sobre ellos. No importa cuánto vengas a la iglesia, cuánto trates de hacer acciones cristianas, si vos no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Cristo, Dios está contra vos. Claramente. La Biblia dice, a los que rehúsan creer no verán la vida. Si vos te rehusás creer, no vas a ver la vida. La ira de Dios está sobre vos. Y si morís de esa condición, lo estará por toda la eternidad. Pero la Biblia dice también que si vos hoy mismo te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en Cristo para salvación, ese mismo Dios el cual hoy estás bajo su ira, pasás a estar bajo su gracia. Eso es hermoso. Los que se arrepienten sí verán la vida. Los que se arrepienten y creen en su Hijo sí tendrán vida eterna. Por eso no te engañes. Acá dijimos que tenemos que examinar nuestra vida y estoy hablando a creyentes. Pero mucho más si vos no sos un creyente. Mucho más. Mucho más si vos ves que querés vivir como los cristianos, pero no podés. Eso te tiene que llamar la atención. Si no hay amor por Dios, no hay amor por su palabra, no hay amor por los hermanos, quizás no seas un creyente. Quizás no seas un creyente. Y quizás te va como te va, en realidad, porque vos orás a Dios, pero Dios no te escucha. Porque Dios nos escucha cuando oramos por medio de Cristo. Pero si vos no tenés a Cristo, Dios no te va a escuchar. No te va a escuchar. No importa cuánto ores, cuánto le pidas, Dios no te va a escuchar. Por eso, si estás acá sin Cristo, el llamado para vos es que te vuelvas a Dios. Te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y Él te promete la vida eterna. Oramos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos rogarte que como tú la has usado, Señor, allí cuando Ageo le predicó al pueblo de Israel, tú la uses en nuestra vida, Señor.
Esa misma palabra que Ageo predicó es la misma palabra que hoy predicamos, la cual es viva, es eficaz, la cual es más cortante que toda espada de dos filos, la cual tiene vida en sí misma, la cual obra, la cual edifica, la cual da vida. Es la misma palabra. Señor, y confiamos en tu palabra, Dios. Y pedimos que tú la uses en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que cuando escuchamos tu palabra expuesta y vemos que lo que se expone es lo que el texto dice, necesitamos humillarnos, Señor. Necesitamos reconocer que tú eres Dios y necesitamos examinar nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a poder reflexionar más, a no vivir en piloto automático. Señor, y a confiar que cuando nos arrepentimos y nos volvemos, tú nos restauras, tú nos perdonas, tú estás con nosotros, Señor. Por favor. Y también rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, quizás engañados, pensando que son creyentes, que tú les salves, Dios, que tú les quebrantes, que ellos puedan ver la necesidad de Cristo y puedan correr al Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.